Bienvenidos a esta discusión abierta, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. Que en Chile las pensiones son bajas es indiscutible. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que espera la gente en el futuro? Es un tipo de previsión, el ahorro individual, la capitalización, que comienza en la década de los 80 y para el 2025 se espera ver los resultados finales de gente que comenzó en esa fecha a imponer. El gobierno ha presentado un proyecto de ley donde pone una cotización adicional del 5% de cargo al empleador, 2% un fondo solidario, 3% para la cotización individual. Vamos a hablar de este tema. Pausa y estamos de vuelta. A 36 años de la creación de las AFP en Chile, el sistema de capitalización individual parece vivir su crisis más importante. Impopular y cuestionado desde el más amplio espectro ciudadano por las bajas pensiones que en nada se condicen con la promesa inicial del 70% del sueldo que tenía el trabajador en su vida laboral activa, el sistema de pensiones enfrenta una nueva etapa de reformas. En los últimos días, el gobierno despachó al Congreso 3 proyectos de ley en esa línea. La creación de un Consejo de Ahorro Colectivo que requiere una modificación constitucional. El aumento de la cotización en un 5% con cargo al empleador, del cual un 3% irá a la cuenta individual del trabajador y un 2% un fondo solidario. Y una mayor regulación en el actual sistema de capitalización individual. Las propuestas parecen no convencer y avivan el debate. Desde las AFP critican que la totalidad de la nueva cotización adicional no vaya a las cuentas individuales y que no sean ellas las que lo administren, mientras que el movimiento No Más AFP reclama la ineficacia de estas reformas para el aumento de las pensiones. El tema escaló hasta los presidenciables, quienes también se manifestaron. Alejandro Guillier recomendó cirugía mayor al sistema. Beatriz Sánchez consideró insuficiente las propuestas del gobierno. Carolina Goich las valoró y Sebastián Piñera llamó a no ideologizar la discusión de las pensiones. ¿Es este un serio primer paso para reformular el sistema de pensiones en Chile? ¿Verán la luz las iniciativas del gobierno antes de las elecciones de noviembre? ¿Mejorarán con ellas las pensiones de los chilenos? ¿Cómo enfrentará el país el fortalecimiento de un sistema de seguridad social de cara al envejecimiento de su población? Las respuestas a estas preguntas las buscamos hoy en esta discusión abierta. Está listo el panel. ¿Quiénes son los invitados del día de hoy? Ponga atención. María José Becerra, economista con especialización en desarrollo económico London School of Economics, Inglaterra, académica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Central. Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. Nicolás Monkeberg, diputado por Renovación Nacional, miembro de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. José Luis Ruiz, académico de la Universidad de Chile y miembro de la Comisión Asesora Presidencial sobre Sistema de Pensiones. Ya estamos de vuelta, comenzamos de inmediato, entramos en materia. María José Becerra, parto por las damas. ¿Qué tiene la culpa de las bajas pensiones en Chile? Muy buenos días, Muy buenos días a todos los televidentes que nos están viendo hoy día en la mañana, día sábado. A ver, este es un tema de la sociedad en su conjunto. Acá hubo un modelo instaurado el año 80 con el decreto ley 3500 en dictadura y hay que valorar que la única presidenta en democracia que se ha atrevido a instalar esta reforma a las pensiones o ajuste a las pensiones es la presidenta Bachelet. Y por tanto lo que ella hace es poner una bandera ética a un tema que es crucial y que es societal. ¿Pero quién es el culpable de las bajas pensiones? ¿O qué es lo que produce estas bajas pensiones? Hay varios factores. ¿Será el aumento de la expectativa de vida? ¿Será la fuerza laboral que con el tiempo va a ir disminuyendo probablemente? A que un matrimonio ya está teniendo un hijo. ¿Será que el negocio no es bien manejado por parte de la AFP? ¿Qué es lo que es? Yo creo que apuntaste a varios temas que son coyunturales, pero hay varios que son estructurales, ¿ya? Uno es lo que tú dices, tenemos un espacio que es demográfico
Pero me quiero ir más allá. Hay un tema que es estructural. El modelo de desarrollo económico que hoy día tenemos en Chile, lo que nos está diciendo es que en la relación capital-trabajo, los salarios en Chile son muy bajos. Hay que recordar que el 50% de los chilenos están ganando en promedio 350.000 pesos. Eso implica que su aporte al impacto a la jubilación es bastante bajo. Si eso a uno le suma hoy día, porque hay que hacer un análisis que sea coyuntural, pero también intergeneracional. Acá estamos hablando que la generación que en mi edad, yo tengo 39 años, que vivió el año 80-82 cuando se instaló este modelo, es una generación sistemáticamente vulnerada. Y acá quiero explicar en una línea por qué. Por favor, ¿Por qué? Porque esa generación que pagó la crisis del 82, cuando Pinochet gasta un 30 puntos del PIB en salvar a los bancos por la crisis económica del 82, esos 30 puntos se dejan de gastar en educación, en salud, en vivienda, políticas sociales. Eso implicó que fue una generación que recibió menos educación, menos capital humano avanzado, tuvo menos salud, por tanto hoy día es esa generación que probablemente tiene más enfermedades y por tanto eso también llevó a que la acumulación salarial sea menor. Por tanto, el impacto, eso es uno. Y no puedo dejar, porque yo creo que vamos a entrar al debate. Sí, vamos a entrar al debate, por eso quiero compartir el panel. Quiero dejar el punto insertado. También hay un tema institucional y de cómo se instala este modelo de capitalización individual más el modelo de administración de fondos de pensiones, que es un modelo con fines de lucro. Fernando, las causales de las bajas pensiones, bajo el punto de vista de quiénes son las AFP. Bueno, hola Pablo. A ver, más que desde el punto de vista de las administradoras de fondos de pensión, yo creo que es importante ver lo que ha mostrado la Comisión Marcel cuando se hizo, lo que mostró la Comisión Asesora Presidencial de este segundo mandato de la presidenta Bachelet, liderada por el economista David Bravo. Y las causas de las bajas pensiones son múltiples, pero principalmente tienen que ver con distintos factores. Hay uno que tiene que ver con las lagunas previsionales. En promedio, una mujer en Chile, en el mercado laboral que trabaja formalmente, trabaja en promedio 15 años. ¿El modelo fue hecho sobre un abstracto de una cotización permanente, un modelo que se podría ver como perfecto? A ver, todos los modelos suponen que las variables se van a comportar de cierta manera. Y efectivamente, cuando uno mira esto y uno mira la realidad del mercado laboral chileno, con bajos salarios, con una discriminación a la mujer en el mercado laboral, con un tema de daño previsional en empleados públicos, y grandes lagunas previsionales hacen que finalmente el monto de las pensiones haya sido más bajo de lo que se espera. Y efectivamente eso es así. En el sistema antiguo nosotros ahorrábamos un 20% y aquellas personas que, por ejemplo, en promedio cotizaban menos de 15 años recibían 0 pensión. Hoy día en este sistema se ahorra la mitad, es decir, del 20 pasamos al 10, y las personas que cotizan menos de 15 años igual reciben una pensión. Entonces, efectivamente, el monto de las pensiones es bajo por una cierta gama de sistemas, pero acá en todos los sistemas de pensiones hay una cosa que es crucial, que es el mercado laboral. Los sistemas de pensiones tienen un espejo en el mercado laboral y por lo tanto su comportamiento es importante. José Luis Ruiz, buenos días. Buenos días. ¿Por qué se producen las bajas pensiones en Chile? Y siendo bien didáctico. Siendo bien didáctico, la verdad es que son múltiples las dimensiones. O sea, si hubiese sido una o unas pocas dimensiones, esto ya lo habríamos resuelto. El tema es complejo, o sea, porque uno puede decir también que hubo una falta de gradualidad. Recién ahora se quiere hacer cambios más estructurales al sistema. Y pensando sobre todo, como decía Fernando, o sea, aquí el 10% de contribución al sistema viene del inicio. Y han pasado 37 años. Entonces, yo creo que había una falta de gradualidad, de ir entendiendo cómo es el mercado laboral. Tenemos bajos salarios. O sea, modernizarse en el fondo. Haberlo hecho, claro, haberlo modernizado, haberlo hecho con cálculos actuariales, con cálculos de ver efectivamente. Hoy en día hay más herramientas. Hoy en día los afiliados tienen una herramienta muy potente que es que mes a mes las AFP le están informando cuál es su proyección de pensión futura, como para indicar cuánto debe ser la senda del ahorro. Ahora, también se está actualizando la tasa de contribución al sistema, que mientras en otros países estaba bordeando el 18-20%, claro, nosotros estamos casi en la mitad. Y eso es algo que es súper necesario, pero como el cambio no se hizo gradual, esto va a impactar un mercado laboral. Teniendo en cuenta que los otros países que tienen tasas de imposiciones más voluminosas, tienen el aparato social mucho más
de mejor calidad que el nuestro. O sea, tiene solucionado el problema de la salud, y estamos hablando de países desarrollados, en que la persona de la tercera edad no paga, los medicamentos tienen otros valores, así que no son proveídos por el mismo Estado. La educación, cuando tú tienes una imposición del 17%, la educación pública es fuerte, por lo tanto, no tienes que meterte la mano al bolsillo. Hay una serie de factores que son más allá del 17%, o sea, tienes mejores condiciones para poder rentabilizar después o vivir mejor con tu jubilación. Tasas de reemplazo hasta del 85% en algunos casos. Estoy muy de acuerdo contigo, porque hay mejores sistemas tributarios, hay mejores sistemas laborales, y tú diste en algo muy preciso, son países desarrollados, son países que por algo llegaron a un desarrollo, y parte importante del desarrollo es que haya crecimiento. Y en la cultura de estado de bienestar también. Nicolás Monkeberg, ¿qué factores, bajo el punto de vista tuyo como diputado, miembro de la comisión, son los que inciden en las bajas pensiones? Buenos días. Bueno, muy buenos días. Por supuesto que hay muchos factores, pero si uno pudiese sintetizar en dos, yo diría que el mercado del trabajo chileno no da para tener pensiones justas para todos en función únicamente de su trabajo. Definitivamente, y aquí ustedes lo decían, las mujeres no encuentran trabajo con la misma facilidad que los hombres, o cuando lo encuentran, les pagan menos por el mismo trabajo. Los adultos mayores, que en otros países sí tienen una fuente de trabajo para prolongar su vida laboral, en Chile les cuesta más. Y una cosa que es increíble en nuestro país, los trabajadores por cuenta propia, o los que trabajan en horario, cada vez por un tiempo fueron aún más. El propio gobierno tiene una gran cantidad de trabajadores honorarios a quienes no les impone. El propio Estado, diría. El propio Estado. Entonces, con ese modelo de mercado de trabajo, es imposible que usted pueda obtener una buena pensión en base a su ahorro personal. Y aquí vengo al segundo factor. Y cuando tú tienes ese escenario, ese modelo de mercado del trabajo, para eso está el Estado. Y el Estado en ese momento tiene que gastar. Y es lo que se hizo con el Pilar Solidario. Y si uno analiza cuánto gasta Chile, el Estado, en pensiones en relación a lo que gastan otros países desarrollados, Chile gasta todavía muy poco, 3,5% del PIB. El promedio de los países de la OECD es cerca de un 8%. Y evidentemente que aquellos que no les alcanza a ahorrar con su propio trabajo requieren un aporte del Estado, y ese aporte llegó tarde y todavía a mi juicio es escaso. Por eso que, para dar la pata aquí, a lo mejor a la segunda parte, es que me llama profundamente la atención la propuesta del gobierno, que no hay ningún aporte del Estado hacia el Pilar Solidario, ninguno. La reforma que plantea el gobierno, toda se financia con plata de los trabajadores, y el Estado no se pone con plata para mejorar las pensiones más bajas en nuestro país. Eso, a mi juicio, en vez de acortar las diferencias, las ensancha aún más. Ahora, dime una cosa, Fernando, dentro de los cuestionamientos que se hace a la AFP son las utilidades. 570.000 millones, por ejemplo, en el año 2015. Entonces dicen, mira, renta mucho la AFP, sin embargo no es proporcional a lo que rentan las jubilaciones. ¿De qué manera está el incentivo, entre comillas, a invertir bien, más allá de lo que podría ser un incentivo ético, y para invertir bien, y de qué manera la AFP ante los momentos de baja lo asume? Entonces, para algunos puede verse como un gran monto, a lo mejor para otros es un monto normal, pero sí da un cuestionamiento de ver que yo tengo una jubilación de 250.000 pesos y por otra parte, con plata mía, está pasando millones y millones de pesos. A ver, bueno, lo primero es que efectivamente acá existen utilidades de las administradoras de fondos de pensión, pero hay un debate distinto entre las utilidades y el tema de las pensiones. ¿Y por qué lo digo de esa forma? Porque si las utilidades de las administradoras de fondos de pensión fueran cero, y si inyectaran todos esos recursos a los fondos de pensiones de los trabajadores, las pensiones de los trabajadores subirían en promedio 6.000 pesos. 6.000 pesos 6.000 pesos por persona mensual. Por lo tanto, el problema de las bajas pensiones no se resuelve únicamente o diciendo las utilidades sean cero. Y el segundo punto que me gustaría... ¿Están dispuestos a bajar el nivel de utilidades con alguna fórmula? ¿Puedo rebatir ahí en un Sí, punto? lógico. A ver, yo aparte soy presidente de una corporación que se llama Ciudad de Derecho, y nosotros una de las cosas que hemos trabajado en el territorio, este es un trabajo territorial, estamos abocados a la zona suroriente, y hemos trabajado con los propios adultos mayores una propuesta, en estos clubes de adultos mayores, una propuesta, porque acá yo creo que se tocan dos temas que son fundamentales, y yo agradezco que toda la mesa esté de acuerdo en que como el tema es estructural y por todos lados, lo que estamos diciendo acá es que el modelo de capitalización individual, el yo pongo mi plata y yo me salvo solo, no es un modelo que está respondiendo a el bajo
al pequeño Estado. Yo le agradezco, diputado Monkeberg, que diga que el Estado en Chile es pequeño, porque debiésemos ayudar a financiar este Estado entre todos. Yo no he dicho eso. Como yo dice que es muy grande para farrearse la plata y muy pequeño para aportar plata a los trabajadores. Ok, se la concedo. Pero acá cuando estamos diciendo en varios espacios, varias variables, que este modelo no da abasto, nosotros primero tenemos que pensar en un nuevo modelo de pensiones que garantice el derecho a la vejez, a vivir una vejez digna y a vivir en paz. Eso es como primera cosa. Segunda cosa, eso significa avanzar en, por ejemplo, pensar desde ahora con una nueva bandera ética, que podría, ¿por qué no ser una pensión ética? Eso es como un punto. Segundo punto, Fernando, discúlpame que te pueda contradecir ahí, nosotros tenemos un estudio, subieron, tú dijiste, 550 millones de dólares el 2015, el 2016, fueron alrededor de 848 millones de dólares las utilidades de la AFP. Si fueran sin fines de lucro, los cálculos que tenemos es que si uno gastase 533, es mucha plata, yo sé que no logramos dimensionar, 533 millones de dólares, nosotros hoy día, si distribuyéramos ese dinero, podríamos financiar al doble, incluso más, dejar las pensiones básicas solidarias a 270.000 pesos y las pensiones de clase media, las que están alrededor hoy día de 210.000 pesos, dejarlo en 270. Quiero conteste José Luis para que no, porque está bien, José Luis académico puede contestarlo él. No, yo no estoy diciendo que eso debiese hacerse. Yo lo estoy poniendo como ejemplo porque yo creo que hay que dimensionar. Acá hay un tema de institucionalidad y también de lucros de la AFP. José Luis, te dieron la pelota porque en el fondo estás más neutral. Sí, no, la verdad es que yo creo que María José se equivoca. O sea, disculpa María José, pero el Estado subió la pensión básica solidaria a 10.000 pesos y el impacto fiscal fue grande. Y fue más grande que el orden de las utilidades que tú mencionas de la AFP. Por lo tanto, fueron 10.000 pesos solamente enfocados en pensión básica solidaria. Creo que el problema es más de fondo. Yo creo que justamente es un mixto. Sí, aquí uno de los temas que hay es que justamente yo comparto, de hecho, esto uno lo va aprendiendo, uno puede ir mejorando. Hay un economista muy interesante de la Seguridad Social, que es Andras Sutov, que es muy sensible en la parte de seguridad social, y que él dice que básicamente se cambió un sistema, que había una componente de seguridad social, que uno la puede cuestionar porque, tal como decía Fernando, había un grueso de la población que no alcanzaba a tener pensión. Con menos de 15 años de cotizaciones no tenían pensión. Y eso no es una solidaridad bien entendida. Pero, por cierto, que habían componentes redistributivos ahí. Acá lo que yo veo es que con un sistema como el que tenemos de capitalización individual hay responsabilidad fiscal, hay un dinero que está puesto ahí para financiar pensiones que no depende de un gobierno de turno. Y eso yo lo veo muy positivo. Lo que se quiera expandir debiera ser acorde al Estado, como bien dice el diputado Monkeberg, que si el Estado es el que tiene que tomar este compromiso, pero en forma responsable. Fernando, utilidades, en eso estábamos. Sí, vuelvo al segundo punto. Si a alguien le preocupa tanto el tema de las utilidades, acá hay 6 administradoras de fondo de pensión, no hay solamente una, y cobran comisiones distintas, que es la manera en la cual se construye la utilidad, las comisiones. Y cuando uno hoy día mira a aquellas 2 administradoras de fondo de pensión que han ganado las licitaciones, para hacer la primera. Uno puede mirar modelo o plan vital en este caso, y miren el cobro de comisión y miren las utilidades que tengan. Miren el primer semestre, la utilidad de la administradora de fondo de pensión, sin considerar el encaje, porque el encaje no es parte de la utilidad, un tema contable, cayeron un 46%. Y si ustedes miren, si lo que preocupa realmente es eso, hoy día en nuestro sistema nosotros tenemos una opción y hay cobros distintos que entregan rentabilidad distintos, servicios distintos, y efectivamente uno puede ir viendo cómo ha ido bajando ese tema de comisiones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ¿qué industria renta lo que renta una AFP? Lo que pasa es que es muy difícil compararlo porque acá esto no es una fábrica. Un banco, por ejemplo, no es una fábrica. O sea, si uno mira a las administradoras de fondos de pensión y mira la utilidad de los bancos, uno mira todo el sistema de pensiones entero, todas estas utilidades son la mitad de las utilidades de un banco. Entonces, pero ahora son muy difíciles de comparar las cosas. Lo que es relevante, más allá de la utilidad de la administradora, lo que es relevante y el debate que nos tiene que enfocar es cómo mejoramos las pensiones de los trabajadores. Si la utilidad es cero, las mejoran profundamente, bienvenido, pero ahí no está la mejora profunda. La mejora profunda pasa por fortalecer nuestro pilar solidario y fortalecer nuestro pilar contributivo. Nicolás, querías intervenir. Sí, lo que pasa es que yo quería decir algo como, siempre estas conversaciones hay 2 formas de enfrentarlas. Con una crítica, o como yo lo digo, el no más AFP, que puede ser muy legítimo, porque la gente en el fondo en el no más AFP lo que está diciendo es, por favor, pensiones justas,
y no las pensiones bajas de hoy día, y quedarme en eso, o empezar a decir, bueno, ¿qué alternativa tenemos? Porque una persona que tiene capacidad de ahorrar por sí mismo, a mi juicio el Estado no tiene que contribuirle, y sí el Estado debe contribuirle a la gente que no tiene capacidad de lograr una pensión justa con sus propios ahorros. De tal manera que el no más AFP parece ser incluso más elitista, más mezquino y más poco justo para el conjunto del país. Lo que yo haría así es cómo ayudamos a que aquellas personas que tienen pensiones bajas, que no les alcanza el tiempo del trabajo, que tienen una rotación laboral mucho más alta, tengan pensiones justas. Y mire la paradoja. En este gobierno nunca, en los últimos 3 años, se había atacado más al pensionado que en este gobierno. Usted me dirá, ¿cómo? Bueno, porque en 3 años el 70% de los empleos que este gobierno ha creado son sin cotizaciones. Son empleos por cuenta propia, son informales, son como el señor que está en la feria. A ese señor trabaja, por supuesto, algo gana, pero 0 para su pensión. Entonces empezamos a hablar de que, está bien, yo no me cierro en que se analice bien cómo se debe financiar una AFP. Pero la verdad, el verdadero daño que se le ha hecho a los trabajadores es tener un mercado laboral, un gobierno que ha destruido empleos, que ha cambiado empleos con contratos por empleos a cuenta propia. Ese es un daño a la vena de las pensiones de los chilenos y pareciera que nadie se hace cargo. ¿Cómo se han comportado las redes sociales esta semana? Observatorio de Política y Redes Sociales, ahí en la Universidad Central. Hola Pablo, muy buenos días. Aquí desde el Observatorio Política y Redes Sociales de la Universidad Central, como todos los sábados, queremos también participar de esta conversación y entregarles los datos que hemos podido observar en las redes sociales. Puedo presentarte en primer lugar o comentarte que efectivamente ha existido un nivel de conversación importante con respecto a la reforma del sistema de pensiones, pero en particular con respecto a 3 hashtags. El hashtag que ha utilizado la presidenta Bachelet en su anuncio, Nuevo Ahorro Colectivo, pero así también con respecto a otros 2 hashtags que de alguna manera se han posicionado en contra de este anuncio y son Adulto Mejor, el hashtag utilizado por el expresidente Sebastián Piñera, y No Más AFP, el hashtag que ha sido prácticamente el símbolo del movimiento del mismo nombre, generando todos estos un flujo de conversación importante, más de 6.000 las interacciones del hashtag utilizado de la presidenta Bachelet, más de 4.000 el hashtag de No Más AFP, el cual hace alusión efectivamente a la marcha que ellos tendrán el día 3 de septiembre. La interacción que se ha dado, obviamente caracterizada por el anuncio mismo, por el momento del anuncio, pero es una conversación que viene desde un momento anterior, principalmente la conversación en torno a No Más AFP, esa es la vinculación del hashtag con el movimiento mismo. Como decíamos, la presidenta utilizó este hashtag al momento del anuncio, lo utilizó en Twitter, donde se refirió en distintas oportunidades a la reforma del sistema de pensiones. Utiliza la presidenta el terreno digital para dar a conocer sus propuestas y para dar a conocer sus acciones políticas. Lo que sí podemos observar es que fue bien evaluado por parte de los cibernautas con más de un 60% de valoración positiva y con cerca de un 18% de valoración negativa, lo que es importante porque al momento de usar un hashtag generalmente quien lo hace está a favor. En este caso que existe un 18% de valoración negativa con respecto a un hashtag que es propio de la presidenta Bachelet o que ella es quien le hace la mayor difusión, es un dato, es una indicación importante que tenemos que tener en cuenta. Los presidenciables, todos se han pronunciado, evidentemente aquellos que están o que son, digamos, originarios de la nueva mayoría, es decir, Alejandro Guillé y Carolina Goich, a favor de este anuncio, de esta reforma, y por otra parte los candidatos que no, Beatriz Sánchez, Marco Enrique Oginami y por supuesto Sebastián Piñera, en contra de esta reforma al sistema de pensiones. Lo mismo con las cuentas institucionales, pero también hay quienes, como el ex ministro de la misma presidenta Bachelet, Velasco, se han pronunciado en contra de esta reforma al sistema de pensiones del anuncio de la presidenta Bachelet. Por último, otros tipos de interacciones se han dado, por ejemplo, por parte del presidente de las AFP, Andrés Santa Cruz, quien luego de calificar que esto se trata de burocracia estatal que tendrá que ser pagada por alguien en particular, se enfrasca en una discusión con Alejandro Guillé, quien en un primer momento se manifestó a favor, pero que ahora le dice explícitamente a través de Twitter que él presentará una propuesta específica con respecto a la reforma del sistema de pensiones y cómo debe ser gestionado. Eso es entonces lo que podemos informar desde el Observatorio Política y Redes Sociales. Un saludo a ti, Pablo, y nos vemos el próximo sábado. Entonces, esto hay que... Ahí está Nicolás Freire, un saludo también para allá desde el Observatorio de Política y Redes Sociales. Pregunta que les dejo a la mesa, las dos propuestas, en el caso de las que han sido más publicitadas, de alguna manera más difundidas, la de la presidenta Bachelet y el expresidente Sebastián Piñera, profundizan el sistema de AFP. O sea, la consigna No Más AFP, que era el llamado de la calle en algún sentido,
¿El mismo gobierno reconoce el rol de la AFP o no? Pausa y ya estamos de vuelta. La pregunta es si los dos proyectos reconocen, profundizan el sistema AFP. ¿No más AFP o mejor AFP? Lo que hace este proyecto, estos tres proyectos, es instalar una bandera ética, por un lado, y por segundo lado, llega al corazón del modelo. Porque cuando se dice que del 5%, un 2% va a ser esta administración colectiva, lo que está diciendo es que estamos dando un paso adelante. Pero el 10% se de mantiene. El modelo. Sí, porque hay un tema, seguimos con el tema de la institucionalidad. Y es importante relevar acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es menor que la sociedad chilena hoy día no discuta si esta administración de pensiones va a seguir siendo un negocio o si pasamos a una nueva fase. Y esa nueva fase puede ser, ¿por qué no?, unas AFP sin fines de lucro. Recordemos que hace 2 años discutimos sobre la educación y si los colegios iban a seguir siendo fines de lucro. Ahí hubo harta polvadera y se dijo que los colegios se iban a privatizar. De todos los colegios, el 100%, creo que 100 colegios solo se privatizaron. Entonces, ¿por qué no avanzar a un modelo institucional de AFP? Una reforma que en las encuestas al menos pésimamente valorada. No, es a escala mayor, pero a lo que quiero ir acá, ¿por qué no pensar, esta es la primera bandera? Obviamente va a ser el tema, debiese ser, el sistema de pensiones debiese ser una gran reforma para un próximo gobierno. ¿Y qué va acá? ¿Por qué no avanzar, por ejemplo? Por supuesto que no, o sea, sería súper irresponsable hacerlo ahora, porque una, no alcanza, y dos, tiene que la sociedad en su conjunto pensar, por ejemplo, ¿por qué no tener cooperativas que administren o tener lisa y llanamente AFP sin fines de lucro? José Luis, aquí se está reconociendo el sistema de AFP porque no se elimina, sino que se pretende mejorar. Y por otra parte, si uno ve la experiencia en diversas partes del mundo, la capitalización individual está tendiendo hacia allá y en muchos países existe igual. Por ejemplo, en el caso de Canadá, hay instituciones sin fines de lucro que pertenecen a veces a gremios, son corporaciones, pero aquí hay un reconocimiento a la AFP. Es que más que un reconocimiento, yo creo que es un sistema que funciona bien para el que puede ahorrar. Si justamente, como bien han dicho aquí, se requiere cubrir mejor a aquellos que no llegan. Pero de esta manera yo creo que se mantiene algo que está funcionando. El sistema de reparto, al menos lo que veo positivo en el informe, es que ellos dicen de frentón, no podemos volver a un sistema de reparto, porque eso sí que sería muy irresponsable. Y básicamente aquí se contamina la discusión entre lo que se quiere hacer, que es mejorar las pensiones, con cómo está organizado el sistema. O sea, aquí hay un sistema que es cierto, hay lucro detrás, pero ese lucro lleva a buenas rentabilidades. Aquí no había una crítica, en el informe no hay una crítica a las rentabilidades que tiene la AFP. Hacia afuera hay instituciones serias que dependen de organismos internacionales, como de la OCDE, del Banco Mundial, que básicamente ellos no critican el tema de la rentabilidad. Entonces uno dice, esto es una gestión. Yo cuando alguien dice, ok, que esto sea sin fines de lucro, excelente, alguien podría incluso armar una AFP sin fines de lucro. El lucro no existe en la constitución de una AFP. ¿Por qué no existe alguien que diga, yo quiero armar una AFP sin fines de lucro? ¿La AFP estatal? Es que justamente eso te refleja que la comparación que quedaría expuesto al gobierno y la crítica, porque es muy difícil conceptualmente creer que lo podrían hacer mejor en cuanto a rentabilidad para mejorar básicamente la presión de las personas, introduciría costos. Entonces básicamente sería como replicar lo mismo y con mayor riesgo. Entonces es como difícil de creer que lo puedan hacer mejor. Fernando, un problema que existe es que hay poca AFP. Son 6, al comienzo del sistema eran 12. ¿Es por barreras de entrada, porque hay que tener muchas lucas? No. A ver, y en los 90 hubieron 20. Sí. Hubieron varias AFP. Lo que pasa es que como las administradoras de fondos de pensión tienen una parte que es administrar las cuentas, otra que es invertir los fondos de pensión y generar rentabilidad, que es lo que hablaba recientemente José Luis, y otra que es pago de pensiones,
la verdad es que se requieren montos grandes y generar economías de escala, es decir, volúmenes más grandes para poder ir reduciendo los costos para entregar mejores beneficios. Y de esa manera se han ido articulando. En su momento hubieron cooperativas también en los 90 que no funcionaron bien y finalmente terminamos en este sistema. Son muchas o pocas. Acá lo interesante es que hay dispersión y nosotros como cotizantes, y es muy fácil cambiarse de administrador de fondo de pensión si uno quiere, puede elegir la que más le acomode. Y en ese sentido, más que haya mucho o poca, lo que es importante es que la rentabilidad que entreguen y la calidad de servicio que entreguen sea la adecuada. Pero ahí de alguna manera se fortalece la concentración. Porque tú puedes decir la que más me acomode, pero puedo elegir solamente en 6. Sí, incluso hay más bancos, que a pesar de que hay pocos en Chile, hay más bancos donde lo puede elegir mejor también. Entonces se concentra el dinero y se invierte dentro de las mismas empresas. O sea, se produce que la inversión se hace en un porcentaje más alto dentro de lo que es el mercado de inversiones chileno, ¿ya? Entonces dicen, mira, estás concentrando la plata en los mismos grupos que son dueños de la AFP. ¿Eso es positivo o negativo? Se puede corregir. Las administradoras no pueden invertir dentro de su mismo grupo. Acá las AFP no me refiero a grupo económico, sino que ¿Las grandes empresas? Las grandes empresas. No me refiero a que él puede invertir, si estuviera una de las familias más grandes de Chile, no puede invertir en sí mismo, ¿cierto? Pero queda la plata dentro del mismo círculo, por lo tanto, ahí se ayuda a concentrar más la riqueza. Pablo, va a ser bien franco con esto y voy a hacer dos puntos muy claros. Voy a hacer 2 puntos súper claros. El primero es que las administradoras de fondos de pensiones están reguladas por la Superintendencia de Pensiones. Acá no pueden invertir en lo que quieran, cuando quieran y donde quieran. Por lo tanto, acá hay una regulación con límites de inversión que impide invertir en ciertos activos y facilita invertir en algunos otros. Y hoy día las administradoras invierten un porcentaje no menor de la cartera internacionalmente y otro en Chile, y el mercado chileno es un mercado que no es extremadamente profundo y grande para poder invertir en 1000 cosas. Y lo segundo, que es lo relevante, es si las inversiones que han hecho las administradoras de fondos de pensión han sido buenas o no tan buenas. Y el resultado, lo dijo José Luis acá, lo dice la OCDE del Banco Mundial, no hay nadie que niegue que la rentabilidad que han tenido los fondos de los trabajadores ha sido no solo buena, sino que muy buena en términos internacionales. Hoy día, del monto completo del fondo de pensiones en Chile que hemos acumulado todos los trabajadores, un 30% ha sido recursos que hemos puesto los trabajadores y un 70% ha sido rentabilidad. Por lo tanto, no hay duda en que la manera en la cual se ha invertido ha sido una manera bastante buena, que se puede hacer mejor, que hay que buscar mejor espacio, puede ser, pero acá hay límites de regulación y hay una superintendencia que regula y limita la manera en la cual las administradoras invierten. Ahora, ustedes se oponen como sector a que parte de esta cotización la administre el Estado, pero para otros sectores sería profundizar nuevamente el dejar en los privados la plata y los recursos que se vayan poniendo de acuerdo al proyecto que tiene Sebastián Piñera. Mira, nosotros nos oponemos a que se le quite al trabajador, en primer lugar, plata que es de él. Por eso que la propuesta de Sebastián Piñera establece una... Porque el 2% no es heredable. Claro. No solo eso, sino que porque puede no recibir ninguno. Y voy a explicar por qué. La propuesta de Sebastián Piñera establece un incremento en la condición del 4% íntegramente para el trabajador. No se le mete en la mano al bolsillo al trabajador ni siquiera por un centavo. La propuesta del gobierno establece una cotización del 5% y de ellos el 2% se va a una propiedad ajena al trabajador que podría recibir algo a cambio o no, dependiendo de su situación de solidaridad personal. No, pues que si nos metemos a fondo yo le puedo demostrar que es lo menos solidaria la propuesta del gobierno. Tan poco solidaria que este fondo cuando tenga que, cuando incrementa las pensiones en un 20%, mire lo absurdo, a una persona que tiene una pensión de 100.000 pesos le van a llegar, con este fondo solidario, le van a llegar 20.000 pesos. Y a una persona que tiene 1,5 millones de pesos, le va a llegar 120.000 pesos. ¿En qué país del mundo se llama solidaridad cuando el que tiene menos se le da menos y al que tiene más se le da más? Eso es completamente injusto y es un botón de muestra de que no es solidario. Y una última cosa, ¿y cómo se contribuye a este fondo? Tampoco es solidaria la forma de contribución, porque yo siempre entendí que lo solidario era que el que tiene más contribuye con más y el que tiene menos contribuye con menos. Aquí al revés, porque proporcionalmente y por el máximo imponible, Andrónico Luksic no colabora con este fondo. La pensión, el tipo que tiene un sueldo de 5 millones de pesos, proporcionalmente contribuye mucho menos que el contrato de 200.000 pesos. Entonces, si algo que no tiene la propuesta del gobierno y sí tiene la de Sebastián Piñera, es solidaridad. José Luis,
tú mueves la cabeza en términos de estar negando o no estando de acuerdo las afirmaciones del diputado. Estoy de acuerdo en la esencia de lo que quiere el diputado, que él dice que la solidaridad se contribuye, el que pueda contribuir más, que financie más. Pero no estoy de acuerdo en la parte de la polarización cuando dicen Andrónico Luksic, por ejemplo, no es que lo defienda, no contribuye, porque él sí contribuye pagando más nómina a sus trabajadores. Él también, el diputado, tiene un pequeño error, y que no es tan pequeño, por cierto, que es que la pensión básica solidaria, que es la gente que recibe como 100.000 pesos, como casi 105.000, esas personas no reciben un peso. ¿Con la propuesta del gobierno? Con la propuesta del Pero si yo gobierno. estoy hablando de una pensión de 100.000 pesos autofinanciada. Autofinanciada. De eso estoy hablando yo. Okay. Una señora que tiene plata en la AFP para una pensión y alcanza con una pensión de 100.000 pesos, del gobierno va a recibir 20. Y una persona que tiene plata en la AFP para una pensión de 1,5 millones de pesos, del gobierno, ¿sabe cuánto va a recibir? 120. Claro, que la matemática es proporcional. No, pero eso es completamente injusto. Claro, no, pero en la matemática obviamente es Es proporcional. lo que se llama regresivo, Claro. que beneficia al que tiene más con más, y no al que tiene menos con más. ¿Quién debiera administrar esa plata? Pero hay un error técnico acá también, porque cuando se dice que este pilar solidario, el 2%, a ver, acá hay que subir las pensiones básicas solidarias, eso... Pero su propuesta no dice pero nada al no hay- respecto. Perdón. La propuesta del gobierno no da un peso de pilar solidario. Acá lo que estamos diciendo es, la pensión básica solidaria tiene que aumentar. Con 100.000 pesos Pero pónganlo. es una pensión de hambre. El tema es que si vamos a financiar, y esto es un tecnicismo, si vamos a financiar ese aumento de pensión básica solidario vía impuestos generales, eso incluso es regresivo. Acá lo que debe haberse hecho, y se valora este 2% del gobierno, que sea de imposición colectiva, porque no es regresivo y no se gasta no se financia con impuestos generales. Porque ¿qué es lo que va a exactamente pasar? al revés. No, pues, porque lo que va a pasar es que mientras, por el tema demográfico, vayamos avanzando, cuando nosotros seamos adultos mayores, si seguimos con pensión básica solidaria, vamos a tener que aumentar los impuestos para cubrir esos gastos. Por tanto, se valora muchísimo la propuesta, y que es un primer inicio, es un Oiga, 2% ¿me deja decir un una cosa muy básico. breve? Ya, cortito. Es que esta es la esencia, la diferencia entre la propuesta de Sebastián Piñera y la del gobierno. La propuesta de Sebastián Piñera sí incrementa el pilar solidario en un 40%. Y al día siguiente que esa propuesta es ley, suben las pensiones básicas solidarias, con cargo a los impuestos, no con cargo al trabajador. La propuesta que presentó el gobierno no pone un peso en el pilar solidario, y en consecuencia las pensiones básicas de 600.000 chilenos no suben en un centavo. Fernando. ¿Puedo decir un tecnicismo también ahí? Pero Que cortito, también hay cortito, un para- error. Lo que pasa es que también se asume, porque esto es quién paga, la gratuidad no existe, ¿quién paga? Y cuando estamos hablando de impuestos generales, estamos hablando que paga el rico, pero que también paga el pobre. Claro, pero cuando paga pagamos más- el IVA y paga son más el que tiene más, regresivos. obvio. No necesariamente. A ¿Cómo través no? Si el del impuesto a la IVA, renta sí, pues. por supuesto que sí, pero tenemos distintos espacios de contribución. Así que ojo ahí, ¿quién está Bueno. pagando al final? Por favor. Fernando. Bueno, yo creo que si hay algo en lo cual al menos nosotros cuatro estamos de acuerdo acá, y yo creo que es más bien nacional, es que las pensiones básicas solidarias tienen que aumentar. Y lo otro es que yo creo que acá como país no podemos dilatar mucho más tiempo en hacer una reforma. Nuestro sistema, y José Luis lo decía muy bien, tiene que ir adecuándose y ajustándose rápidamente. No podemos seguir en status quo en este periodo. Y en esa reforma al sistema previsional es una reforma que requiere un acuerdo nacional, y yo espero que podamos avanzar en construir un acuerdo que realmente se focalice en lo relevante que es mejorar las pensiones de los trabajadores de Chile. Pausa y ya estamos de vuelta, seguimos conversando de este tema. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta. La pregunta es, este 2%, ¿quién lo debiera administrar? José Luis, ese 2%, ¿quién lo debiera administrar, que pasa al Fondo Solidario? Mira, la verdad es que, honestamente, como está el estado del arte, o sea, hoy día como están las cosas, yo no crearía este ente estatal que básicamente no es claro el rol que va a tener, no está claro en qué puede invertir. Es que habla de que sea un consejo similar al del Banco Central. Sí, pero hay que armarlo bien, hay que montarlo, hay que ver qué opera, hay que ver qué tipo de instrumentos puede tener.
Si me dijeran que puede invertir en algo que la AFP no pueden hacerlo, conceptualmente yo lo diría muy bien. Por ejemplo, a lo mejor crear una línea de activo alternativo distinta, y yo podría decir, ok, o sea, porque ahí no habría movilidad de fondo y esos proyectos requieren... ¿Es porque el Estado es ineficiente, bajo tu punto de vista, para hacer crecer los negocios propios del Estado? ¿Ah? Por ejemplo, en el caso de Codelco, si tú ves la rentabilidad o la eficiencia que tiene versus, por ejemplo, una minera privada, es abismante. O sea, sacar una libra de cobre de Codelco es muchísimo más caro, creo que un 30% con respecto a lo que hace una minera privada. Entonces uno puede decir, si es que es así bien eficiente, no mejor que no lo administre. Pero uno también podría decir, pero el Banco del Estado... Lo que pasa es el riesgo. O sea, por ejemplo, yo creo que Codelco ahora ha mejorado mucho su estándar y ha tratado de cerrar la brecha, pero eso te demuestra... ¿Pero durante cuántos años estuvo así? Es que ese es el punto, que puede venir otro gobierno y que por lo tanto le va a cambiar el directorio y pueden volver a ser más ineficientes. Acá, en el caso de este Consejo de Ahorro Colectivo, puede ocurrir lo mismo. O sea, puede partir siendo un buen grupo, buena idea, pero después si tú le vas cambiando el objetivo y vas expandiendo para qué se puede pagar, otra ley para ahora dar un bono a otro tipo de grupo que está desfavorecido. Entonces, como que básicamente el tema del incentivo que puede ocurrir a los cambios. Diputado, ¿hay que quitarle urgencia al proyecto? Definitivamente sí. Creo que este es un proyecto que esta semana quedó demostrado que se hizo en forma improvisada. El hecho que tenga un impacto potencial a 400.000 empleos y que la Presidenta de la República ni siquiera haya estado enterada de aquello demuestra que se hizo a toda carrera. Creo que es urgente cambiar el sistema de pensiones en Chile, modificarlo, recorregirlo, subir las pensiones, pero no hacer una mala reforma. Y contestando tu pregunta anterior, el trabajador es el que tiene que decidir. Que él decida, porque es plata de él. Que él decida si ese 2%, ese 4%, finalmente lo que se apruebe, lo administra una entidad pública o una entidad privada. Pero el proyecto del gobierno no le quita al trabajador esa facultad de decidir. ¿Tiene herramientas para decidir, conocimientos para decidir? Bueno, es que si no tiene los conocimientos, esa es una crítica que le hago siempre al sistema de AFP. Creo que fueron muy tardíos en empezar a explicarle a la gente cuáles son sus decisiones que tienen que tomar. Cada vez que se hace una licitación de cartera y una AFP gana una comisión la más baja, a mí me encantaría que la asociación de AFP hiciera un campañón diciendo cámbiese a la más barata. Pero mucha gente ni siquiera sabe que hay una más barata de la que está pagando. O sea, ¿usted le explicaron y entendió? Por supuesto. Oiga, pero yo quiero decir una cosa más. Aquí se dice el Estado. El gobierno prometió la campaña pasada, hace 3 años, una AFP estatal. No quedó en nada. Porque no fueron capaces de garantizar que iba a ser ni más barata ni más rentable. Y ahora, cuando proponen esta otra entidad estatal que le quita la plata al trabajador, tú sabes que esa entidad cobra. Le cobra al trabajador. Y le cobra únicamente aquella parte del trabajador propia, no la parte que le queda para el Fondo Solidario. ¿Y sabes cuánto cobra? Lo mismo que la AFP. Lo mismo. O sea, entonces, a veces se habla mucho, pero a la hora de los hechos actúan en forma completamente distinta. Uno podría decir que la AFP quieren esa plata para ellos. ¿Es así? No, o sea, no es así de que la queremos porque la queremos. Nosotros creemos que podemos rentabilizar de mejor manera esa plata y hacerlo más eficiente a un menor costo. Lo que va a pasar en la creación del Consejo de Ahorro Colectivo es que los trabajadores van a pagar una comisión a las administradoras de fondos de pensión y además van a tener que pagar otra comisión a este ente estatal. Y cuando uno mira el costo que tiene este consejo en los 3 primeros años, según el informe financiero, es más caro que la AFC, que el que emite el Fondo de Cesantía. Y si uno suma los gastos que tienen las 2 AFPs que se ganaron en la última licitación, Modelo y Plan Vital, los suma, el gasto de esas 2 AFP es más barato que este consejo de ahorro. Entonces, si es un problema de precios, acá uno puede buscar espacios con otras comisiones. Esto no es un problema ideológico que lo que haga el Estado lo hace mal. No es un problema ideológico, el Estado tiene muy buenos servicios y ha mostrado que en algunos temas son ciertos, pero José Luis hace un punto acá. Si acá en lo que nos preocupa es la rentabilidad, ¿para qué vamos a crear otro ente estatal y ponerle una segunda comisión a los trabajadores de una rentabilidad que es más incierta y con potencial captura política? Oye, más que mal, perdón, los jubilazos famosos, la Miriam Volati y todo eso como conocido, ese es un tema que son vamos a tener que hacer entidades estatales las que han permitido su abuso. Sí. Ya, la jubilación en las Fuerzas Armadas, lo vamos a dejar un tema pendiente que lo vamos a hacer... En 45 días más cuando envíen el proyecto, claro. Si la Presidenta se comprometió a mandar algo ahí. Eso lo vamos a hacer en un capítulo y tal vez ese capítulo lo hagamos 300 veces. Un tema profundo. Ahora, María José, ¿tú estás de acuerdo con el Consejo de Ahorro Colectivo? Es un paso. Es un paso necesario
Porque acá no solamente el modelo se tiene que analizar cuál es la rentabilidad, el modelo tiene que analizar en qué se invierten los recursos, porque acá no hemos dado esa discusión. A mí me gustaría preguntarle acá a Fernando, ¿las platas de todos los chilenos se van a financiar especulación económica o van a las bases reales? Construimos carreteras, por ejemplo. Eso es importante. Los chilenos no sabemos dónde, o a lo mejor hay informes, pero si a veces las personas tienen problemas para cambiarse el fondo A al E, es importante ahí avanzar y en definir en conjunto, porque es plata colectiva, sea de este fondo el colectivo o no, es plata de todos los chilenos. Por tanto, una AFP estatal va a diseñar eso, generarle mayor competencia al sistema. No, es un consejo, Pero lo que está haciendo esta propuesta presidencial es abrir el debate, un debate que se abre ahora, pero que va a redundar en el próximo, o sea, tiene que dar el paso al próximo gobierno. Nicolás, y ese es un avance. Nicolás, mira, ahí tienes la cámara, toda tuya. Ahí te está saludando el camarógrafo. 30 segundos para decir lo que quieran en relación a este tema. Esto es libertad de expresión. Pero si yo habría querido contestarle, ¿qué es esto de que ahora el Estado tiene que decidir dónde invertir y dónde sacar la rentabilidad a la plata de los trabajadores? El trabajador lo que quiere es que su plata rente lo más posible para que cuando se jubile la pensión sea lo más alta posible. Dejémonos de populismo. ¿Qué es esto? Mira, no, que tú vas a invertir en el sector forestal y no en el sector agrícola. ¿Qué es eso? Saquémosle máxima rentabilidad. Y yo le pido, sinceramente, en estos 10 segundos que quedan, a la prensa, a la Presidenta de la República, que entremos en razón. Todos queremos mejorar las pensiones, pero hagámoslo bien. Ya nos caímos con la reforma tributaria, nos caímos con la reforma laboral, y miren el desempleo cómo sube. Y ahora queremos caernos de nuevo con la reforma de pensiones. Hagamos una discusión en profundidad, que le quite la urgencia y cuenta con toda la colaboración para que esto lo hagamos bien de una vez. Ahí en la cámara 3, José Luis. Esa es toda suya, 30 segundos. Esto es libertad de expresión. Ok, gracias. Primero que nada, comparto que la decisión tiene que ser de largo plazo y el tema de las pensiones es algo muy serio para plantearlo en discusión a 2 meses de elecciones políticas que van a polarizar al país. Y eso yo creo que es algo que uno lo ve desde la academia innecesario. Creo que hay que aumentar solidaridad de alguna manera bien hecha. Creo que hay que fortalecer el mercado laboral y también no olvidarse el crecimiento. El crecimiento económico es vital. O sea, aquí si no crecemos no va a mejorar las pensiones ni por el lado de que haya solidaridad, porque el Estado no va a tener los recursos, ni las empresas van a poder contratar de esa manera. Entonces creo que es importante esa mirada de largo plazo y por lo tanto también no soy político para hablar de quitar suma urgencia, pero creo que la discusión tiene que ser más profunda. Fernando, ahí está la cámara, toda tuya. 30 segundos. Bueno, yo creo que nos demoramos como país dos años en discutir la reforma que hizo la presidenta Bachelet en su primer gobierno, que fue una muy buena reforma y creó este sistema mixto que tenemos hoy día y entregó pensiones solidarias a gente que antes recibía 0. Y creer que podemos discutir esto de buena forma en 15 días o en 30 días me parece que es extremadamente complejo. Acá tenemos que trabajar en conjunto en poder mejorar las pensiones y ojalá podamos dejar ideologías de lado y construir un acuerdo nacional para poder enfocarnos en mejorar las pensiones de todos los trabajadores de Chile. María José, ahí tienes la cámara, toda tuya, 30 segundos. Valoramos muchísimo que después de 36 años de este modelo, donde era la capitalización individual, lo que uno pone, uno saca del sistema. Ese modelo tiene que cambiar. Y se da el primer avance en el 2008. Antes efectivamente no existía nada. La pensión básica solidaria llega a darle un espacio de dignidad al ejercicio de los derechos, derechos de nuestros adultos mayores. Y por eso fue un avance en el 2008 y ahora se está dando otro. Efectivamente, esta es una discusión donde se instala una bandera ética que va a ser, yo espero, la próxima gran reforma en los próximos años en este país. Queda una discusión abierta. Ponga atención a esta invitación. La Facultad de Derecho de la Universidad Central realizará el seminario El Defensor de los Derechos de la Niñez. Abordará este interesante tema la doctora María Isabel Serrano de la Universidad Complutense de Madrid, España. La invitación está abierta a todo público para este martes 22 de agosto a las 15 horas en Avenida Santa Isabel 1278, Campus Vicente Kovacevic 2. Más información en www.ucentral.cl.
No es que los queramos jubilar todavía, pero queremos agradecerle el haber venido, habernos acompañado y haber tenido esta discusión a la que le queda muchísimo. Usted puede encontrar este programa también en www.ucentral.cl o a través de la radio. Ahí está, la radio U Central en el 107.1 FM, donde usted también lo puede encontrar. Acuérdese, radio.ucentral.cl. Así que ya lo sabe. Muchas gracias. Gracias a Muchas usted. gracias. Gracias a usted.